Buenas. El tema que nos compete hablar hoy se aleja un poco de los contextos geopolíticos, geográficos que tratamos en este canal y nos vamos a enfatizar en un tema más antropológico, más filosófico y sociológico. Vamos a hablar de la diversidad y vamos a hablar de una serie de estructuras y una serie de conceptos que van a ser muy importantes para la configuración de la sociedad actual. En la sociedad actual hay que tener claro que se debe respetar tanto la diversidad y se debe fomentar la igualdad, el respeto por la diferencia y la tolerancia. Es decir, la sociedad colombiana, la sociedad latinoamericana en la que vivimos hoy en día, es una sociedad donde pues no se acepta a la diferencia, ¿sí? No se acepta a la diferencia. Y el problema aquí es que esto genera lo que se conoce como el popular bullying o matoneo. ¿Sí? Matoneo porque eres el más inteligente, porque eres el más bruto, o porque eres el más flaco, el más gordo, por tu orientación sexual. Te hacen matoneo en el colegio o les hacen matoneo a los estudiantes por su orientación sexual, por su credo, por cualquier cosa, por si eres cristiano, protestante, por si eres cristiano católico. Es decir, todo es objeto de bullying, todo es objeto de burla por tus demás compañeros. ¿Por qué? Porque es que resulta y pasa que la escuela es un mecanismo de reproducción social. Es decir, lo que los niños hacen o lo que los jóvenes hacen al hacer bullying a otros y estos otros al sentirse, digamos, diferentes, lo que hacen es reproducir la sociedad. Es decir, estos niños que hacen bullying lo que hacen es simplemente imitar el ejemplo de sus padres. Ciertas conductas de sus padres o ciertas palabras o frases que oyen de sus padres, diciendo, por ejemplo, las personas gordas son malas o cualquier otra proposición o otra afirmación negativa sobre algún grupo social o algún grupo humano, ellos lo que hacen es repetirlo y el colegio se vuelve un microecosistema donde se reproduce socialmente esos antivalores. Es en el colegio, es en la escuela y en otros espacios como la familia o como los medios de comunicación donde se cimentan y se estructuran y en última medida los alumnos o los estudiantes, las personas aprenden los estereotipos, los prejuicios y los antivalores de una sociedad. Es en la escuela uno de esos lugares donde se aprende a ser prejuicioso, a ser intolerante, es en la escuela. ¿Por qué? Porque es que en la escuela uno es una proyección de lo que es en la casa. De acuerdo con lo que a uno le enseñan en la casa, y si en tu casa te enseñaron intolerancia, en el colegio vas a demostrar intolerancia y vas a ser una de esas personas que realice bullying. ¿Por qué? Porque piensas que como tu compañero es diferente, tienes el derecho de, de criticarlo, de decirle malas palabras, de ofenderlo. ¿Por qué? Porque simplemente no cabe dentro de tu mapa conceptual, dentro de tu mapa mental de vida, y porque como supuestamente tus padres te enseñaron que el modo correcto de hacer algo o el modo correcto de ser como persona es este. Entonces, como ves otro modo distinto de ser, como analizas otro modo distinto y vives en la escuela otros modos distintos de personas y otros seres distintos a ti, y como no están esas personas incluidas en el prototipo ideal de persona que tus padres te crearon, por eso es que esas personas hacen bullying. Entonces, desde esos espacios hay que entender esto. Hay que entender también, y vamos a hablar de una de las sociedades más igualitarias y más tolerantes, que fue la sociedad griega. Es decir, la Grecia antigua nos da muchas lecciones a nosotros, y a Occidente Grecia no solamente le dio la filosofía, la política, los estudios sobre las ciencias naturales que hizo Aristóteles, en fin, muchas cosas, porque la Grecia, la Grecia antigua es la cuna cultural de Occidente. Es decir, todos los sustratos culturales de Occidente, ellos los toman de Grecia o lo tomamos nosotros de Grecia antigua. Una de las cosas importantes que ellos nos dejaron es que ellos eran
excesivamente tolerantes, eran muy tolerantes en muchas cosas, en muchos aspectos sexuales, en cuanto al manejo del gobierno, en cuanto a muchas cosas, pero hay que destacar que estas sociedades eran sociedades, primero politeístas, primero politeístas, segundo, había mujeres dentro de esos dioses. La presencia de deidades femeninas dulcifica una religión y dulcifica un credo, ¿sí? Entonces, una de las razones, o si ustedes se quieren preguntar cuál es una de las razones de que el cristianismo, en su acepción católica o protestante o la que sea, es tan radical, es porque pues la figura del Dios es un único Dios y es masculino. Eso hace que todos los aspectos de la vida social y todas las leyes y normas, digamos, religiosas, invadan territorios jurídicos y éticos y sociales, y por eso es que la sociedad de nosotros, la sociedad colombiana y la sociedad latinoamericana es como es. Es decir, la iglesia sigue influyendo en la sociedad, la religión sigue influyendo en los aspectos éticos y sociales de, de la actualidad y de la sociedad colombiana y de la sociedad latinoamericana, aunque supuestamente digan que Colombia es un estado laico. Entonces hay que entender esas estructuras, porque es que esto va un poco más, va más allá de una ley o de unas promulgaciones o de no. Esto es que esto viene un sustrato ideológico muy fuerte, y es esto. Normalmente las religiones de los lugares donde hay varias religiones o varios dioses, digámoslo así, y esos dioses, dentro de esos dioses se contemplan deidades femeninas, esas deidades femeninas dulcifican y son más abiertas en cuanto a ciertos elementos y no le enseñan a sus individuos o a sus seguidores a ser intolerantes. Esa es como la estructura. Es decir, en esas religiones donde hay un único Dios y donde ese Dios es una figura masculina, aunque pues no voy a criticar ningún tipo de religión ni nada por el estilo, pero esas religiones son pues obviamente mucho más estrictas en sus principios religiosos, y esos principios religiosos influyen en lo ético, en lo social, en lo jurídico, en lo político, en todo. Entonces ese es el trasfondo de todo esto, pero Colombia y otros países de América Latina deben llegar realmente a la posmodernidad. Estamos en la posmodernidad, estamos en caminos a la posmodernidad. La posmodernidad llegó desde 1969 y no hemos querido terminar el reto. Estamos en esa vivencia del reto posmoderno, pero no hemos querido. Y no hemos querido completar el ciclo de lo que significa ser posmoderno y estar en la posmodernidad. Entonces, yo lo que quiero es en esa estructura llamar a que en los colegios no se puede permitir más matoneo. Es decir, ese cuento de que yo ofendo a alguien porque es diferente a mí, porque no entra dentro de mi mapa mental y dentro de lo que a mí me enseñaron, y como no es lo normal, o como no es lo natural, yo lo discrimino y lo ofendo y lo saco y lo obligo a ser alguien que esté alejado de mí y que haga subgrupos y que no puedas plantear su punto de vista frente a una sociedad discriminadora, una sociedad excluyente, llena de prejuicios y estereotipos que se fortalecen en la escuela, en la familia y en los medios de comunicación. Esto no puede seguir pasando, y realmente la educación en Colombia y en América Latina debe ser una educación más incluyente, con un fundamento clave en el respeto a la diferencia, a la diversidad, y fomentando siempre la igualdad. Entonces espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, se suscriban, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales, y nos vemos en una próxima oportunidad. Desde los espacios de las estructuras sociológicas, antropológicas, filosóficas e históricas que se ciñen sobre el contexto de la igualdad, que es necesaria fomentarla tanto en la escuela como en todos los aspectos de la sociedad colombiana y latinoamericana. En la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz fin de semana.